Hola, ¿qué tal, reinas y reyes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Rey del Coin y me debes 20 corazones de máquinas si alguna vez le escribiste al privado a tu amigo para decirle que te estaba robando muchos billones. Hoy Master. Zombie Apocalypse. I don't have Rey del Coin. Bueno, entrando en esta parte del video, quiero advertirte que aunque es un evento que anteriormente habíamos visto, no se está comportando de la misma manera. Puede que quizás sea en mi cuenta, y si es así, entonces te voy a dar las soluciones para cada caso. No importa que tanto varíe el evento, te voy a dar una buena solución que va a aplicar para ti. Claro, tienes que poner de tu parte, ver el video y aplicar los tips correctamente. Algo que quiero que sepas es que los símbolos o te van a tardar muy poco para salirte o te van a dar una ronda muy larga. El problema es que es un poco inestable, no es como que te dé una ronda larga, luego una corta, luego una larga. Los símbolos salen muy regularmente en apuestas por 18, o sea, en apuestas por 1, la tirada número 18, en las 40, 50, luego se eleva a las 100 y pico. Así que vamos a aplicar una secuencia utilizando todas las apuestas que te voy a poner. Y ya luego de la secuencia, justo como yo la estaba utilizando para que al menos me funcione sin perder giros, y luego te voy a dar las posibles soluciones si no es tu caso, o si ya cambia el torneo y se altera el algoritmo del juego. No tendrás que cambiar de secuencia, sino simplemente hacer unos simples ajustes. En apuestas por 1, las apuestas que utilicé fueron 60. Igual tú puedes ir regulando ya si te tardan más los símbolos en salir o si te tardan aún menos. Si te tardan más, obviamente ese 60 lo tendrás que cambiar al menos por un 70. Puede que incluso en casos extremos tengas que subirlo a 80, aunque lo dudo mucho. Es un evento de 10 puntos por los 3 símbolos y no creo que sea así tan elevado. Creo que se trata o de algo que hicieron a propósito o de algún error, igual que en el evento de los fantasmas. Una vez que apuesten 60 veces por 1, vamos a apostar 15 veces en apuestas por 2. Así como lo ven, deben girar 15 apuestas, ya que muy probable te salga antes de las 80 veces. Y luego de esas 80 veces puede que te salga como a la tirada número 100, más o menos. Así que igual vamos a girar 15 veces en apuestas por 3. En apuestas por 20, esta vez vamos a girar un poquito más de lo regular, ya que el evento se comporta de una manera extraña. En apuestas por 20 vamos a girar solamente 15 veces. En apuestas por 40 debemos girar 12 apuestas. Bien, te voy a explicar cómo lo debes hacer si ves que los símbolos todo el tiempo, escucha bien, todo el tiempo te lo da mucho antes de las 60 veces. Puede que ya cuando estés viendo este video ya hayan solucionado el problema, vamos a ponerlo así entre comillas, problema, y tal vez se regule bastante bien lo que es el evento. Así que creo que será posible que eliminen las apuestas al menos por 2, o puede que también las apuestas por 3. Todo depende de qué tan rápido te dé los símbolos. Lo que sí sé es que tienes que ajustar las apuestas por 1 para que la mayoría de veces te dé los premios al menos en apuestas por 10 o apuestas por 3 si decides no eliminar esta apuesta. Recuerda que aunque te dé los símbolos en estas apuestas bajitas, no quiere decir que estás perdiendo puntos. Imagínate, el premio de 10.000 tiradas por lo regular pide 6.250
estrellas en este caso. Entonces no solo veas los puntos que tú agarras en apuestas altas, es como una sumatoria. Los puntos que agarras en apuestas por 1, apuestas por 2, apuestas por 3, por 10, 20 y así sucesivamente. Se van sumando y al final es que se ve la ganancia o pérdida que tengas. O sea, se ve el resultado neto. Así que verás que muchas veces te lo va a dar en apuestas muy óptimas, en otras no tan óptimas, pero recuerda que esos puntos y las ganancias se van a ir complementando poco a poco. Así que no pierdas la paciencia, que este es un juego que trata de manipular la paciencia de la gente y es lo que ocasiona que muchas veces queden en bancarrota y así. Bueno, si ustedes quieren, lo que pueden hacer es crearse múltiples cuentas o simplemente jugar en una y dedicarle más tiempo a lo que tengas que dedicarle tiempo, ya sea a tu casa y a lo demás que tengas que hacer. Pero no te desesperes, no te dejes manipular por las ganas de jugar. Sé que es un juego muy adictivo, pero yo sé que como muchas personas lo hemos hecho, también tú puedes hacerlo. Le estoy dando este consejo ya que he visto muchísima gente que dicen, bueno, es que las secuencias largas me desesperan. Y es como yo siempre les digo, ustedes pueden utilizar el método de la calculadora. Yo lo utilizo para secuencias un poco largas y este método lo aplico en las apuestas por 1 para evitar contar y 1, y 2, y 3, y 4 y así. Entonces lo que yo hago es que si empecé por ejemplo con 9800 tiradas, vamos a ponerlo aquí, voy a poner método de calculadora. Bueno, a continuación verán por qué se llama método de la calculadora. Por favor obvien el sonido de la lluvia que está cayendo. Es un sonido muy agradable, aunque quería que el video salga lo más silencioso posible, ya que los últimos videos que he subido no he podido proporcionar una calidad de audio óptima. Pero bueno, creo que si no lo hago ahora, más tarde, entonces sí se van a desesperar, van a gastar las tiradas y así. Y no quiero eso. Continuemos con el método. Imaginen que ustedes empiezan con 9800 giros y tienen que girar 60 apuestas por 1, justo como lo he puesto aquí arriba. Puede que tu caso sea otro, puede que tengas que girar solo 50, puede que solo tengas que girar incluso 40 cuando mejore el evento, cuando se enfríe un poco más la ruleta. Así que pongamos las 60 veces. Vas a poner en tu calculadora 9800 menos 60. Entonces el resultado de esa resta será donde tienes que parar. O sea, empezaste con 9800. Cuando te queden 9740, ahí debes detenerte. Recuerda que puedes obviar los escudos, pero las cápsulas de tiradas que vienen siendo 10 no las vas a obviar. Imagina que te salieron 3 veces las cápsulas de tiradas, tienes que ir sumándolas por lo menos en esa ronda. Ok, entonces pongamos que te salieron 3 veces y vendrían siendo entonces 9770 y ahí deberás parar. Recuerda que si te da las 3 estrellas en cualquiera de las apuestas, debes reiniciar desde 1. Recuerda que va a ser un poquito constante las veces en que te dé la estrella, así que no te desesperes. Haz los ajustes correspondientes a tu rueda para que las cosas te salgan bien. Entonces, nada, dicho esto, en las apuestas por 80 solamente apostarán 10 veces. Lo más recomendable es que no elimines del todo las apuestas por 2 y por 3, o al menos la apuesta por 3.
no es bueno que la elimines definitivamente, ya que esto es como si fuera una protección para tus tiradas, para que no te bote muy lejos en apuestas por 80. O sea, imagínate que por default en una ronda te fuera a dar los símbolos en apuestas por 80, pero pongamos que no 10 como hemos puesto en la secuencia para que te resulte el promedio de ganancia. Imagínate que te lo vaya a dar a las 20 veces y tú gires 3 veces por 10. Entonces estas apuestas por 3 ocasionarán que no tires de más en apuestas altas, que sé que mucha gente tal vez lo hace saliéndose de la secuencia, dirá bueno, casi me tiene que salir y ya. Otra cosa que puedes hacer es ver la otra secuencia de este mismo evento, te lo voy a dejar al final de este video, y complementar. O sea, un consejo que te di en ese evento, en esa secuencia, puedes implementarlo en esta, observando los nuevos patrones de este nuevo evento, recordando que según los torneos te va a ir cambiando. Recuerda sobre todo buscar tu ideal, recuerda que cada vez que salgan los símbolos tienes que reiniciar. Recuerda que no es bueno que elimines todas las apuestas por 3 o por 2 como tú gustes. Es bueno que dejes por lo menos 8 apuestas y que tengas un poquito de paciencia. Recuerda que tu ganancia se ve reflejada al final de un premio de tiradas, porque obviamente los premios de monedas no te van a dar ganancias de tiradas. Eso suena incluso incoherente, ya que lo es. Entonces si estás, por ejemplo, tabla, por así decirlo, si empezaste con 9800 y has avanzado 3 premios de tiradas y aún siguen con 9800, es un buen promedio de ganancias, porque recuerda que vas a ir ganando monedas y vas a ir avanzando en los torneos, los cuales si ganas en el top 10 te van a dar tiradas. Así que nada, recuerden dejar su like, recuerden que el sorteo será realizado el día 20, ese sorteo que es de más de 4000 tiradas y 300 cartas para 5 ganadores. En mi página de Facebook y en la descripción van a ver el link. Recuerden dejar su comentario. Muchas gracias. Lo mejor de este canal eres tú.